Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Ceyal, espero tu apoyo de 1000 me gusta de aquellos que dicen que comience el amor. Alil quiere entregar a Zeynep a la policía. Pero Zeynep sí, la ayudé. No quería que te pasara nada. Alil dice que lo hiciste para estar con ese degenerado. Zeynep dice que hice todo por ti. Gulan tenía miedo de que le pasara algo. Dice que solo quería protegerte a ti y a tu hermana. No me importa ir a la cárcel. Pero mi abuela dice que no puede hacerlo sin mí. Alil dice que ya es demasiado tarde para todo. Dice que lo hecho está. Alil ve que está venciendo a Zeynep. Cuando Gulan ve a Zeynep, le pregunta quién te hizo esto. Songul inmediatamente dice que lo hice. Ayudó a Oran. Dice que yo también lo castigué. Gulan se enferma cuando lo ve así. Alil lo sienta inmediatamente. Luego encierran a Zeynep en el estudio. Alil lleva a Gulan a su habitación. Del otro lado, mientras Senaz está a punto de leer la carta, llega Feraye. Toma la carta de la mano de Senaz. Feraye recuerda la llamada telefónica de Gunce. Alil lleva a Gulan a su habitación. Alil dice que su objetivo es matarme y quitarnos la granja. Gulan dice que no tenía esa intención. Dice que me trajo a la escena. Alil dice que irá al lugar que se merece. Alil pagará el precio por ayudar al asesino. Dice que irá a la cárcel. Gulan dice que si va a la cárcel, dejaré esta casa. Alil dice que tus palabras son muy valiosas para mí. Pero Gulan dice que esta es mi última palabra. Alil quedó indefenso. La señora Tulay estaba muy preocupada por Zeynep afuera. Cemil calma a la señora Tulay. Dice que Zeynep está en su estudio. Agrega que ella está bien. Espera, si pasa algo, no nos quedaremos así. Dice cálmate. Zeynep está llorando. Él está orando. La abuela Zumbrut se despierta. Pregunta por Zeynep. Dice que hay algo mal dentro de mí. Dice que quiere ver a Zeynep. Selma dice que Zeynep está trabajando. Zumbrut pregunta, ¿nuestros novios salieron a caminar? Soy una mujer muy comprensiva. Dice que vi su amor en sus ojos. Cuando Alil deja a Gulan, Songul lo saluda. Dice que no te ablandes. Gulan no es consciente de lo que estamos pasando. Dice que lo entreguen a la policía. Alil toma a su madre y a sus hermanos y empuja a Zeynep hacia ellos. Él dice que vayas y te limpies la cara y los ojos. La señora Tulay mira a Zeynep con preocupación. Zeynep dice que no te preocupes mamá, estoy bien. Feraye le entrega la carta de Gulce. Le dice a Senaz que también le dio una lista de compras. Songul llega a Alil. Él pregunta por qué no le entregaste a esa niña a la policía. Dice que Gulan te convenció. Songul dice que esta chica es una asesina. Él dice, sabes, tu familia era muy valiosa para ti. Mi enojo hacia los leones es diferente. Mi hermana viene antes que ella. Su felicidad y su paz son más valiosas para mí, dice. Yusuf le dice a Gulce, no creas que mi relación contigo ha mejorado solo porque te traje a casa. Tulay pone medicamento en las heridas de Zeynep. Mientras tanto, Zeynep recuerda la violencia que sufrió por parte de Songul. Cuando Selma entra, ve a Zeynep golpeada. Él dice, ¿qué te pasó? Selma dice, ¿qué pasó? Merve y Tulay cuentan lo sucedido. ¿Te hicieron pagar por lo que hizo Oran? Zeynep dice que ayudé a Oran a escapar. Tulay pregunta por qué hiciste esto. Zeynep le dice a la tumba de Oran, lo hice para que Alil no fuera a la cárcel. Gulce piensa en Yusuf. Ni siquiera me mira a la cara. Dice que pensó que me escaparía con otra persona. La señora Nevin llega a Gunce. Dice que no olvidaste tu promesa, ¿verdad? Gulce dice que no lo olvidé. La señorita Nevin dice hermosa, el día que te vayas serán mis vacaciones. El diario dice, Dios, ayúdame. Alil piensa en lo que le pasó a su hermana junto al fuego. Entonces le vienen a la mente las palabras de Zeynep.
Todo lo que hice lo hice por ti. Luego las palabras de Gulan. Si Zeynep va, el bebé dice que yo también iré. Merve llega a Zeynep con sus materiales de maquillaje. Merve dice que existe una cura para las heridas de su rostro. ¿Qué pasa con lo que hay dentro? Zeynep dice que no te preocupes, estoy bien. Iré a casa de mi abuela. Dice que debe estar muy incómodo ahora que no me ha visto. Tienes tantos prejuicios contra Zeynep Alil que ni siquiera puedes ver mis intenciones. Luego cubre las cicatrices de su rostro con maquillaje. Songul, por otro lado, se volvió loca porque no pudo deshacerse de Zeynep una vez más. Kanan entra a la habitación. Él pregunta, ¿tiene alguna petición? Dice que si lo hubiera, habría llamado. Zeynep va a la mansión a visitar a su abuela. Mientras tanto se encuentra con Alil. Se esconde porque no quiere ser visto por ella. Gunce está llorando. Senaz llama a Suna. Dice que Gunce está llorando. Dice que averigües qué está escrito en la carta que recibió Feraye. Mientras Gulan toma sopa en su habitación, llega Songul. Gulan le pregunta a Tía, ¿pasó algo? Songul dice que sucedió. Dice que has olvidado lo que pasaron tu madre y tu padre. Les dice que hablen más y no perturben la paz donde duermen. Luego sale de la habitación. Alil llega a la mansión. Zeynep intenta esconderse de Alil en cada rincón. Sin embargo, lo atrapan. Alil dice que pares. Dice que ni olvidó ni perdonó lo que hizo. Dice que si no te entregué a la gendarmería, solo hay una razón. Solo mi hermana. Dice que no te entregué a la policía por su bien. Dice que no quiero volver a verte. Dice que no vendrás a menos que yo llame. Tira la leche que tiene en la mano al suelo. Dice empacarlos. Zeynep se inclina. Intenta ordenar el desorden. Alil dice que ni siquiera puedes hacer este trabajo. Él dice vete y no dejes que te vea. Mientras Feraye se prepara para ir a dormir, entra Suna. Pregunta qué estaba escrito en la carta que escribió Gunce. Dice que era una lista de compras para un patrón de tejido. Suna sostiene el cabello de Feraye. Él dice, ¿qué estás haciendo? Zeynep llega a Gulan. Gulan dice, estoy seguro de que eres una buena persona. Zeynep dice, estoy segura de que la fisioterapia te beneficiará. Dice que si no quieres nada de mí, déjame volver al trabajo. Alil llega a la cocina. Pregunta por qué nadie mira a Kanan. Dice que me traiga un café. Zeynep recuerda las palabras de Alil. Si no te entregué a la policía fue por mi hermana. Mientras prepara café, le vienen a la mente las palabras de Alil. No aparezcas ante mis ojos a menos que yo te llame. Zeynep quiere que Asu traiga el café. Pero Asu, no puedo con él. El señor Alil dice que se está enojando. Zeynep le lleva el café a Alil con las manos temblorosas. Hay muchas conversaciones en la cabeza de Alil. Lo hice por ti. Había un joven llamado Oran Turul. Zeynep entra por la puerta vacilante. Cuando Alil ve a Zeynep, se levanta enojado. Vierte el café que Zeynep tiene en la mano en el suelo. Los ojos de Zeynep se llenan de lágrimas. Alil, serás un fantasma en esta casa. Dice que no eres nada para mí. Alil, siempre recordarás el crimen que cometiste y quedarás devastado. Dice que te vayas ahora. Gulan ve a Zeynep. Zeynep dice que pares. Alil también sale de la habitación. Gulan dice que tienes razón. Songul dice, finalmente lo entendiste. Gulan, Zeynep cuidará de mí y de Zumrud Am de ahora en adelante. Solo estará en nuestro piso. Dice que tu deber en esta casa somos solo nosotros. Alil responde que de ninguna manera. Songul dice que sea lo que Gulan quiera. Songul, enviarás a esta chica, no a mí. Él dice espera y verás. Mira qué pasa. Zeynep está feliz. Alil ve la alegría en los ojos de Zeynep. Zeynep se encuentra cara a cara con Alil. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.